Primero darles la bienvenida a la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. Este espacio en Argentina que reúne a todos aquellos y aquellas que soñamos con una integración regional. Soñamos con una América Latina unida, que enfrente de forma conjunta los problemas comunes que tenemos. Y en el día de hoy tenemos un verdadero lujo, que es este encuentro y este diálogo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos en este lugar tan simbólico y tan importante para la integración de nuestro continente. Hoy día creo que se ha ido produciendo una situación de pauperización a consecuencia de la crisis del neoliberalismo mundial. Han hecho que el horizonte de previsibilidad de las sociedades se acorte. La forma en que la ultraderecha en Chile ha enfrentado esta época de cambio no es muy distinta a lo que hizo Vox en España o lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Entonces eso significa que están muy articulados, están conversando. Y nosotros lo estamos haciendo en poca medida. O cuando perdemos el Estado, perdemos el gobierno, quedamos desconectados, quedamos en un lugar vacío de conversación. Yo creo que ahí hay un desafío urgentísimo. Parto por ahí, no sé si está bien. No, sí. Bueno, escuchándote se me venía un montón de cosas a la cabeza. Un saludo a todas y todos. Juan, Mati, gracias por recibirnos en esta casa. Se consolidaron en las urnas gobiernos progresistas, empezaron a implementar otra herramienta que fue la guerra judicial para tratar de aniquilar al adversario y que puede ser mucho más brutal. Un aniquilamiento dentro del imaginario moral de un colectivo y de la sociedad generado por los medios de comunicación, que es absolutamente claro que las corporaciones mediáticas, actuando como partidos políticos, buscan hoy ser las herramientas de la ametralladora de los 70 y de los 80, hoy a través de esos medios de comunicación corporativistas. Confabulado desde un primer informe que sale desde Washington, que se denominó el informe Odebrecht, donde pusieron sobre el progresismo la estampa de la supuesta corrupción. Eso ya te cambia totalmente una actuación política, porque te pone a la defensiva. Claro. El que te acusa no tiene que demostrar que eres culpable. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Y te pasas defendiendo frente a esa retórica y te cambian las condiciones políticas. Y claro, volvemos a ganar en urnas, pero en otras condiciones, porque sigues a la defensiva. Nos acostumbramos a esas formas, a esos símbolos, y pensamos que el segundo ciclo será igual. Y no puede ser igual, porque los actores son diferentes. Aún así tenemos una similitud, que no puede haber una política en Brasil sin Lula, y se lo está demostrando en este preciso momento, que no puede haber una política en Argentina sin Cristina, que no puede haber una política en Bolivia sin un Evo, y no puede haber una política en Ecuador sin un Rafael Correa. Y de pronto eso también nos ayuda a que ese simbolismo de la integración siga vigente desde otras formas, con otras estéticas, los feminismos, el ambientalismo, etcétera, quienes están generando nuevas formas organizativas. Y el progresismo, la izquierda progresista, también estamos con el reto de cómo anclarnos a estas nuevas dinámicas para no perder lo de fondo: la justicia social, la equidad, el desarrollo, el ser humano sobre el capital. Y a veces yo creo que este segundo ciclo progresista nos está faltando eso, poner los puntos sobre las is de lo que realmente son los problemas estructurales de la región. Me gustaría marcar, para mí, dos claves de este contexto regional. Por un lado, la cuestión económica, un poco lo decía Jorge respecto a la economía real, ¿no? Una crisis de representación, no solamente contra algunos partidos políticos, contra la propia idea de la política y cada vez más los políticos. También aparecen estas fuerzas que están compitiendo con los progresismos respecto a la representación de ese malestar contra las élites políticas, ¿no? Creo que en Ecuador Yacu Pérez representó algo de eso, ¿no? Digo, más allá de que podamos pensar sobre el candidato en cuestión, digo, hay efectivamente un malestar. Me parece que es importante volver a tomar o disputar esa representación de ese hartazgo contra el estado de cosas, producto de esa crisis de representación de la que hablaba al comienzo. Esta gente
ha ido avanzando porque también ha visto en la izquierda o en el progresismo de los últimos años la oportunidad de ponerlos, como decía el Juan, en el lugar de los mismos de siempre. Somos parte, todos somos parte de lo mismo. Para mí, una forma de enfrentar esta pregunta, esta dificultad, es no perder de vista nunca que nuestro desafío es la superación del modelo de desarrollo. Y eso es lo que, por ejemplo, en el caso de Chile, está hoy día en debate. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno actual? ¿Cuáles son las prioridades de las fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierda, de los movimientos sociales hoy? ¿Son estas, son otras? ¿Son administrar lo que existe un poco mejor o ir más allá? ¿O atreverse a ser políticamente incorrecto? ¿O atreverse a subvertir ciertos márgenes? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que yo creo que parte hizo la primera oleada? Que para ese tipo de desafíos tenemos que convocar a los movimientos sociales, a los movimientos juveniles, que en el caso chileno, por ejemplo, quiero decir, el 56% de los jóvenes rechazaron. El 56% de los jóvenes en Chile rechazaron la propuesta de nueva constitución. Es brutal. Es brutal. La derrota electoral en Chile es breve. Puede ser breve. A mí me parece que lo de Chile tiene que servirnos como una campanada de alerta continental. Vamos a recibir a la compañera Citlali Hernández, que acaba de llegar desde México. Bienvenida, compañera. ¿Cómo está ahí? Compañera, gusto verte. Siéntate acá. Yo me siento. Gracias. Es complicado porque es claro, como si tuviéramos recetas o formatos y en realidad todo está en permanente movimiento y por lo tanto en permanente construcción. Yo creo que una de las cosas que nos permitió a finales del siglo XX reorganizarnos para la toma de gobiernos fue justamente el trabajo popular, el trabajo de organización popular. Y llegamos pues siendo portavoces de grandes demandas sociales. Entonces pasamos a ser el Estado plurinacional, intercultural, a poner el ser humano sobre el capital, cambiamos la matriz productiva, o iniciamos pues los cimientos del cambio de la matriz productiva, pero al final cuando cumplimos todas esas expectativas y la hoja de ruta, no fuimos capaces de generar nuevas ideas movilizadoras. Entonces, claro, es como que ya lo teníamos todo. Las nuevas generaciones crecieron en países donde ya había educación, donde había salud, si ya está en la Constitución, pero si ya está en la ley. Pensamos que eso no se va a mover. Y el caso ecuatoriano es el más vivo ejemplo de que todo es absolutamente vulnerable. ¿Cuál es la respuesta entonces ante eso? Porque si no sería aceptar que hay un ciclo sin fin que nos vuelve al punto cero. Y yo creo que la respuesta siempre va a estar justamente en ese trabajo desde el campo popular. Esto que decíamos, que lo plantea Juan, lo ratifica Jorge, al final termina haciéndonos ver a todos como parte del mismo saco. Y eso también es una actuación bastante malévola de este manejo de los medios de comunicación. Perdón por insistir tanto en esto, pero es que cada vez más ratificamos que las corporaciones mediáticas pues siguen teniendo una influencia brutal. Y aunque ya los chicos no estén en la prensa o estén en la TV, pues en las redes sociales se sigue replicando la misma línea editorial de estos grandes medios. Entonces el tema es que estamos fallando en los niveles de comunicación y entonces las redes sociales, las nuevas plataformas digitales se convierten en una herramienta potente para implementar un nuevo mensaje. Parece que hubo un vacío en algún momento determinado en la que se dejó de politizar y nos hicieron creer que las polarizaciones son malas, cuando la política es una polarización, porque al final te hacen creer que no debes ser tan... Tranquilízate, ¿por qué eres tan polar? No, es que esto es de la izquierda y la derecha, ya es tan cansino. Tranquiliza, ya no hables de eso, deja de hablarlo. Contenta, sonríe a todo el mundo, contenta a todo el mundo. Pues así es la pluralidad de las ideas. Andrés Manuel decía... Claro, no caigan en el engaño del marketing político. Las grandes consultoras marketineras políticas te hacen creer al candidato y la política que no te pelees y así gana la derecha. Y a eso me voy porque me picaste, Juan, con una cosa que dijiste, que no puedo dejarla pasar, que es sobre estos supuestos que te sonríen a todo el mundo y terminan siendo los amanuenses de la derecha, ¿no? Y me refiero a Yaco Pérez, que lo mencionaste y por eso lo menciono. En los 90, el movimiento indígena fue la real alternativa de ruptura de la política ecuatoriana. Y el movimiento indígena de los 90 en el Ecuador dio paso a un montón de organización y movilización de los movimientos indígenas de América Latina, de la parte andina de América del Sur. O sea, así de importante fue. La última campaña electoral donde perdimos la presidencial, Yaco Pérez, pues se lanzó por el nulo ideológico.
Pues decías, ¿qué es esto? Ah, no, porque no, ni el de derecha ni el de la izquierda, el nulo ideológico. Como que esos son los representantes de esa pureza. Terminó ganando un banquero que tiene quebrada mi patria. Un banquero, o sea, que solamente decir, tenemos un presidente banquero, ya te da la idea de qué modelo sigue un banquero administrando un país. Y a nivel internacional es complicado, y de ahí salió el dichoso mito de que Rafael Correa era enemigo de los indígenas, ¿no? Cuando realmente situó a esta cúpula donde le correspondía, como los amanuenses y voceros de un neoliberalismo pintado bonito, pero que al final terminan siendo los que acaban. Ventajosamente, como siempre digo, hay un brote de una nueva dirigencia de ese movimiento indígena, cuestionador, con un pensamiento crítico importante, pero que sigue estando en disputa. Perdón que me alargué con esto, pero como me picaste dije no, pues... O sea, el tema es que estamos disputando el poder por la vía democrática, en una democracia con vicios que nos han vendido que es perfecta, que en cuanto llegamos al poder nos damos cuenta que solo ganamos el gobierno, que hay que seguir disputando el poder. Es decir, a pesar de que en el caso mexicano, por ejemplo, ganamos con muchísimo respaldo popular, justamente me parece que es eso, entender que hay dos campos de batalla. Es decir, la implementación de un proyecto de nación alternativo al neoliberal, pero también la disputa diaria política contra otro proyecto. Los gobiernos neoliberales le apuestan a que la gente se vaya a sus casas después de votar, a que no haya discusión pública, a que no haya participación ciudadana, pero cuando nosotros llegamos al poder empieza a darse lo que en palabras de la derecha es polarización, en palabras nuestras es politización, que creemos que es profundamente importante politizar, que el pueblo esté al pendiente de las decisiones, que esté informado de lo que está pasando. Llegan los asesores marqueteros o las consultoras a decir no te pelees con los empresarios, no te pelees con acá, no te pelees con nadie, colócate en el centro para llevar un gobierno plural, pero al final la realidad es que los poderes fácticos hacen todo lo posible, aun cuando te sonrían, por volver al poder, porque no les gusta que esté implementándose un proyecto popular, un proyecto alternativo. A mí me duele profundamente saber que hay generaciones que no leen, ¿no? Y que quizás a veces tratamos de generar contenidos que no los van a leer. Me parece que ahí hay un reto, pues cómo le hablamos a esa generación que se informa en la inmediatez a través del TikTok, que creo que la derecha se reinventa en ese sentido. Y huele que hay una serie de causas que le mueven a las nuevas generaciones, fundamentalmente la causa feminista, la causa ambiental, una generación que quiere que las cosas cambien, una generación que cuestiona el sentido de las cosas, pero que quizás no encuentra alternativas en algunos de nuestros proyectos, o porque nuestros discursos son viejos desde su óptica, o porque nuestros discursos no son atractivos, o porque los contenidos que generamos justamente no son como están consumiendo las nuevas generaciones. Yo creo que ahí hay un reto, mantener ese arraigo social que acompaña nuestros proyectos y reinventar y renovar una serie de discursos que a nuestra generación le genera sentido, pero que probablemente a otras generaciones no les está generando sentido y están cayendo en la trampa incluso de discursos de derecha. El neofascismo se está metiendo de una manera extraña en nuestros países. Yo concluyo con eso. Yo veo, por ejemplo, en México generaciones que se asumen pro derechos de las mujeres, pro derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, pero que son racistas, que son clasistas, que no cuestionan una serie de cosas que en nuestra lógica es una incongruencia. Hay generaciones que están cayendo en la trampa del sistema y que entonces lo que se va a generar es como un neofascismo progresista, por más ilógico que suene. Si no le damos respuestas a estas interrogantes, pues vamos a ir teniendo retrocesos que vamos a lamentar, me parece. Es que mientras existan dirigentes, líderes, organizaciones, sectores, personas, conciencia en el pueblo, vamos a vencer más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy. La verdad que un lujo esta mañana y nos vamos pensando mucho a seguir trabajando y seguir militando por América Latina. Y no olvidarnos, como decía Eva Perón, hacerlo todo con pasión.